Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política. Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una Cultura. negacionista. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. México es un país reconocido por su riqueza cultural, su historia, tradiciones y costumbres, así como la capacidad que tienen sus ciudadanos para progresar incluso en las condiciones más adversas. Ejemplos de esta resiliencia se pueden encontrar en las comunidades que trabajan para crear espacios de paz, preservar sus tradiciones y fomentar alternativas para las nuevas generaciones. Sin embargo, la imagen de nuestro país se ha visto afectada por distintos estereotipos que suelen reflejar las transformaciones sociales y culturales de un grupo social. Los estereotipos más comunes y que más afectan a la imagen de nuestro país son el filtro amarillo, la violencia, la pobreza generalizada y los paisajes desérticos, los cuales hacen que nuestro país sea percibido como un ambiente hostil y amenazador. En el caso del cine visto desde el extranjero, estas representaciones tienen consecuencias significativas que van más allá de lo cultural, afectando directamente la percepción global de México, generando daños en diversos ámbitos, desde la imagen internacional del país hasta la estigmatización de sus ciudadanos. El arte y la cultura mexicana han sido herramientas poderosas para enfrentar los desafíos sociales. Desde películas aclamadas como Roma hasta la música tradicional y contemporánea, los mexicanos han encontrado formas de narrar sus historias. Estas narrativas, creadas desde la perspectiva mexicana, ofrecen una visión genuina que contrasta con las versiones extranjeras al dar voz a quienes viven y transforman esa realidad día a día. Sin embargo, no todas las representaciones logran este impacto positivo. Un ejemplo reciente es la película Emilia Pérez, protagonizada por Carla Sofía Gascón. Esta producción ha sido objeto de polémica por abordar temas delicados como el narcotráfico, las desapariciones y la violencia desde una perspectiva considerada trivial por muchos al presentarlos en formato de musical. Además, de acuerdo con la revista Record, es señalada como una película que falta el respeto a la comunidad trans. A pesar de estas dificultades, México sigue siendo un país que demuestra su autenticidad y su fortaleza a través del arte y la cultura, narrando historias que inspiran y desafían los prejuicios globales. Con información de Record, CC News y El Financiero, mi nombre es Ernesto Castillo y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Sofía Gamboa, esto es Construyendo el Debate, podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 p.m. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram y hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify y Apple Podcast. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre la construcción de la realidad social, México visto desde el extranjero. Para ello está con nosotros el Dr. Cristian Asensio, quien es licenciado en Sociología, maestro en Estudios Políticos y Sociales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor de tiempo completo en nuestra facultad y actualmente se desempeña como coordinador de la carrera de Sociología. Entre sus líneas de investigación están Teoría Sociológica Contemporánea, Juventudes, Violencia y Seguridad. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Les saludo amablemente y también a toda la audiencia que nos está escuchando. Perfecto, pues para dar comienzo a esta conversación, doctor, me gustaría preguntarle cómo se construye una representación social de un país o de una cultura. Sí, bueno, la verdad es que para que se construya una representación se requieren muchos elementos, entre otros, pues analizar a fondo
dimensiones culturales, dimensiones que tienen que ver con la vida económica, política de un país, pero también la relación entre sus habitantes. Es decir, hay una serie de elementos que proyectan una imagen de cómo se le concibe a un país, además de todos los símbolos, digamos, más formales, tradicionales de nación. Claro, me llama la atención porque a propósito de la reciente controversia que ha destapado una película que lleva por título Emilia Pérez, me gustaría preguntarle, la industria del entretenimiento, ¿qué responsabilidad tienen cineastas extranjeros, pero también medios de comunicación sobre esta representación que se construye acerca de nuestro país para que le entiendan pues personas extranjeras? Bueno, en realidad la responsabilidad consiste en justamente dar esta imagen general de un país y no destacar únicamente algunos de sus aspectos. Esto implica pues reconocer que los países son diversos, que hay multiplicidad de situaciones, de condiciones que se presentan y también que hay toda una riqueza cultural, turística, patrimonial, natural, etc. Si se pone énfasis únicamente en algunos aspectos, por ejemplo, los aspectos negativos, en la violencia, en los problemas de inseguridad, pues puede proyectarse una imagen parcial e incluso una imagen discrecional de cómo se pretende mostrar a un país. Justo me gustaría preguntarle, en su experiencia, ¿cómo es tratado el tema de la violencia en México? Porque al final es una de sus líneas de investigación y me gustaría saber cómo se ve en México representado y la violencia que es un factor pues clave, ¿no? Como que así se entiende también el país. Sí, me parece que no podemos negar que desafortunadamente desde hace más de 20 años nuestro país está sufriendo una crisis de violencia. Sin embargo, el poner el acento únicamente en esa dimensión muchas veces puede llevar a concebir a nuestro país como un país que exclusivamente vive en la violencia, cuando en realidad la mayoría de las personas están dedicando su esfuerzo a construir un país de otra manera, un país que no se centre en la violencia, un país centrado más bien en la solidaridad, en el trabajo, en el ejercicio de los derechos culturales, políticos, económicos de la gente y también redes de solidaridad, de colaboración, de cooperación. Es decir, no es que no exista la violencia, existe la violencia, no podemos negarlo, es un problema central que tenemos que abordar en nuestro país, pero no es lo único de lo que se tendría que hablar y no es lo único que debemos proyectar desde mi punto de vista. Perfecto, pues con esta respuesta vamos a nuestra pequeña cápsula en el librero y volvemos. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te interesan los temas de decolonialidad? ¿Sabías que en América Latina se gestó un movimiento filosófico ilustrado? ¿Sabías que a partir de la visión europea en América se desarrolló una visión contrailustrada? Si quieres conocer más al respecto, te invitamos a leer el libro La razón de América Latina, la filosofía política de la ilustración latinoamericana del Dr. Mario Ruiz Otelo. Este trabajo es la continuación de su obra anterior, Crítica de la razón imperial, la filosofía de Bartolomé de las Casas. En esta segunda entrega, el autor ahonda en la genealogía de la ilustración americana, así como en el desarrollo y particularidades de la ilustración latinoamericana. En la primera parte, Genealogía de la ilustración americana, el autor expone a través de 3 capítulos el papel de América en la construcción de la filosofía política moderna. En el primero, se aborda cómo la irrupción de América por parte de los españoles redefine a ambos continentes, dando lugar a diferentes interpretaciones filosóficas a causa de los cuestionamientos a la autoridad eclesiástica, resultando en 2 visiones europeas de la modernidad, la luterana y la escolástica. Más adelante, en el capítulo La fundamentación americana de la ilustración europea, se aborda cómo el absolutismo borbónico del siglo XVIII influyó en el pensamiento ilustrado en Latinoamérica, resultando en la ruptura del orden establecido desde la conquista. La expulsión de los jesuitas, considerados obstáculos para el progreso, se resalta como un evento representativo del enfrentamiento entre el humanismo americano y los intereses colonialistas del despotismo ilustrado. De igual modo, se propone una visión
de la ilustración latinoamericana como una contrailustración, desafiando la perspectiva eurocéntrica. En el segundo apartado del libro, Mario Ruiz profundiza a lo largo de 5 capítulos la originalidad del pensamiento político crítico latinoamericano, reconociendo los diferentes lugares y grupos de su formulación a partir de diferentes corrientes de pensamiento. Dentro del primer capítulo, menciona cómo la ilustración fue un movimiento filosófico simultáneo entre Latinoamérica y Europa, así como este encontró en América Latina un terreno genuino para reproducirse, pero al mismo tiempo uno para ser cuestionada. El autor menciona que para poder comprender la ilustración latinoamericana, primero se debe distinguir en ella 4 corrientes: la ilustración eurocriolla, indiocriolla, indoamericana y afroamericana. En el capítulo La ilustración indoamericana se explora el arraigo del pensamiento humanista americano decolonizador. En esta se critica la legitimidad de la conquista y su subsecuente presencia. Asimismo, se hace una reflexión criolla a partir del pasado indígena, apelando a un derecho de origen y en consecuencia a una misma dignidad política. De igual modo, se sugiere una ilustración contrailustrada, una analéctica ilustrada en la cual se cuestiona epistemológicamente e históricamente los supuestos de la ilustración europea. Este libro nos invita a reflexionar cómo la ilustración latinoamericana no fue una extensión de la ilustración europea, sino más bien una crítica por parte de las poblaciones originarias a los preceptos europeos desarrollada a partir de las reflexiones de la realidad latinoamericana, contraponiéndose a la ilustración hegemónica del momento y presentando las diferentes variaciones. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Cecia Rosas. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta, estamos platicando con el doctor Cristian Asensio sobre la construcción de la realidad social, México visto desde el extranjero. Doctor, ya platicábamos un poco sobre el tema de la violencia y lo que significa para México, pero me gustaría preguntarle, ¿qué se puede hacer para cambiar esta representación negativa de nuestro país en el cine extranjero, en los medios y promover una imagen más realista, algo que vaya acorde con lo que vivimos, nuestra realidad? Sí, bueno, a mí me parece que son 2 dimensiones. La primera de ellas es dar cuenta de la diversidad y de todo lo que ocurre en este país. La violencia es una de las dimensiones, hay otras. Entonces, si podemos destacar esas otras dimensiones, creo que podemos proyectar una imagen más sincera de lo que es México. Me parece que México no puede ser proyectado únicamente como violencia, únicamente como narcotráfico, únicamente como narcocorridos, sino que es un país con una riqueza natural y cultural impresionante. En segundo lugar, me parece que a pesar de todo tenemos que hablar de la violencia y la seguridad, pero proyectar eso implica tener una sensibilidad muy relevante con las personas que están sufriendo esa violencia, con las personas que están siendo partícipes también de esa violencia, tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo, en qué dimensión, y sobre todo mucho respeto por las víctimas de esta violencia, que no solo ha dejado muertes, sino también una gran cantidad de personas, por ejemplo, desaparecidas, que están siendo buscadas en este momento. Pues me parece que una imagen sincera de lo que está ocurriendo en nuestro país debe incluir a las personas que están también sufriendo esta representación, esta violencia, y que muchas veces recrudece, revictimiza. Claro, sobre todo el discurso, ¿no? Cómo se transmite. ¿Y qué papel juega la academia? Nosotros que estamos acá desde las aulas, para concientizar, para hacer investigación, pero que sea respetuosa, que proyecte esta visión, ¿no? Sí, yo creo que la investigación debe estar siempre articulada con todo un proceso ético, un manejo ético de nuestras herramientas de investigación, también de las personas a las que entrevistamos, la información que obtenemos y la forma como presentamos la información. Es decir, tenemos también una responsabilidad para proyectar
una imagen clara de lo que está ocurriendo en nuestro país y al mismo tiempo trabajar también desde la academia en la construcción de propuestas para tratar de dar salida, solución, buscar, pues sí, salir de la violencia. Por último, doctor, me gustaría preguntarle qué autores o libros nos puede recomendar para profundizar en estos temas desde las ciencias sociales. Con mucho gusto. Yo recomiendo, bueno, sobre todo la lectura de autoras y autores que pues trabajan en México, que hacen investigación en nuestro país y que además lo hacen de una manera responsable y ética, tanto con personas que muchas veces son partícipes de la violencia como con víctimas. Y en ese sentido recomiendo, por ejemplo, la lectura de la obra del doctor Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales, la doctora Carmina Jasso, de ese mismo instituto, la doctora Yadira Gálvez, por ejemplo, de nuestra facultad también, el doctor Salvador Maldonado del Colegio Michoacán, el doctor Arturo Alvarado del Colegio de México, el doctor Nelson Arteaga de la Flaxo. Hay muchas y muchos investigadores a los que podrían acercarse a su obra y de esa manera tener una imagen más clara de lo que está pasando en nuestro país, tanto en términos del diagnóstico, en términos del análisis, como en términos también propositivos, la construcción de alternativas para salir de la violencia y mejorar las condiciones de vida en nuestro país. Excelente, pues yo le agradezco mucho, doctor, que haya estado con nosotros esta noche en Construyendo el Debate. Muchísimas gracias y aquí estaré cuando ustedes me inviten. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo-Debate y que pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y Apple Podcast. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo del Dr. Antonio Sierra. Productor, maestro Carlos Corrés Cajadillo. Asistentes de producción, Mariel Cabello y Sofía Gamboa. Edición y ensamble, Sofía Gamboa. Diseño e imagen, Ángel Alemán. Se despide de ustedes, Sofía Gamboa. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistosos Opina, en los medios argumenta, es controversial. analiza. Que hablaran mal de ellos. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.